Bueno, habla de las grandes potencias, ¿no? Y del miedo mutuo. Por supuesto, esto no aplica para lo que estuvimos viendo ahora, que es como una gran potencia ha procedido sobre, sobre un general, en este caso Soleimani, general iraní. Lo tenemos con nosotros a Said Chaya. Él es politólogo, es profesor de la Universidad Austral, es especialista en Medio Oriente. Said, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Julián, chicos? En las últimas horas en las redes sociales se escribió mucho sobre la Tercera Guerra Mundial. A uno a priori le parece una exageración. ¿Es una exageración? Sí, claro, es una exageración. Sí. Pero es una exageración, pero no tanto. ¿Sí? Estamos probablemente frente al golpe de impacto más importante que ha tenido Estados Unidos del 2003 para acá. Me refiero al momento de la invasión a Irak. Hubo muchos momentos en el medio. Este intento, estos manotazos que estuvo pegando en Siria, infructuosos. El acuerdo nuclear con Irán tampoco rindió. El traslado de la embajada a Jerusalén, acompañado únicamente por Guatemala, y una declaración de intenciones por parte de Rumania y de República Checa. Poco más. Comparable a qué, bueno, quizá a la muerte de Bin Laden, podemos decir, mirá, en 2011, la muerte de Bin Laden. En definitiva, Bin Laden era un forajido y acá era un paria, y acá estamos frente a un funcionario de un Estado reconocido. No puede disentir, puede acordar, puede... No, pero bueno, la ejecución que se llevó adelante va a tener un impacto muy importante en la región. Yo te desafío a pensar ¿sí? La región como si fuera un tejido puesto en tensión. Una de las características que tiene la región es que de la década del 40 para acá es una década que ha vivido en permanente tensión. Es como si esa red puesta en tensión, alguien le hubiese pegado un tijeretazo. Hay que acomodar los nudos de vuelta. Hay que ver cómo armamos de vuelta la red. Estamos en ese momento para ver cómo podemos reconstruir y evitar eso que vos estabas diciendo recién. Cómo hacer para evitar que se dispare el precio del petróleo. Cómo hacer para evitar que Irán vuelva a producir uranio. Cómo podemos desenvolvernos, ¿no? en este panorama. Ahora, Said, se espera ahora la respuesta, ¿no? Algunos dicen ataques a objetivos militares. ¿Es posible que esa respuesta sea en el corto plazo o tenemos que pensar más en el mediano plazo? Mira, te pongo un ejemplo. Estados Unidos se retiró el año pasado del acuerdo nuclear. Todos pensábamos que Irán iba a reaccionar rápidamente. ¿Qué hizo? Esperó, siguió cooperando con los actores de la Unión Europea. Bueno, ¿se viene lo mismo, no se viene lo mismo? No tenemos la bola de cristal para decirte bien. Pero bueno, son momentos en los cuales Irán ha dicho, bueno, vamos a poner el control. Lo cierto es que esta acción, como te decía antes, sobre un funcionario de primera línea, podemos hablar de él ahora si te interesa en particular, un tipo que ha tomado riesgos, un tipo que bancó a Bashar al-Assad en Siria cuando nadie lo apoyaba, 2011, 2012, todos pensábamos que Bashar al-Assad se iba a correr, iba a haber un nuevo gobierno. Sin embargo, el tipo apostó todo, Soleimani apostó todo, es el artífice del sostenimiento de al-Assad, fue el artífice del sostenimiento de al-Assad en Siria. Entonces, bien, el asesinato de este tipo carismático, de primera línea en los medios, tiene que generar alguna reacción. O sea, han obligado a Irán a generar ¿sí? alguna reacción. Hoy veía las imágenes de las exequias, ¿no? de los funerales, la cantidad de gente impresionante. Sí, justamente yo quiero contrastar esto con las protestas que tuvimos en Irán hace algunos meses. Este tipo de medidas tampoco ayuda a la población de la región, porque lo que va a generar es justamente un mayor control sobre la población civil, claro. Una creciente militarización. Te pongo, por ejemplo, el caso del Líbano, donde también hay una serie de protestas, en Irak también hay mucho malestar a nivel económico, social. Vos decís que inhibe los procesos internos. Exactamente, digamos. Este panorama lo que va a hacer es generar una militarización de esas sociedades, lo que va a debilitar esos movimientos civiles que están reclamando por gobiernos más transparentes, medidas económicas no alineadas con las propuestas del fondo, etc. Sí. Ahora, ¿cuál es la lectura que hacen de la motivación de la acción militar de Estados Unidos? Podemos correr... El tema impeachment es para adentro, es un mensaje para adentro. Bien, entonces lo primero que nos puede venir a la cabeza es decir, mira, tienen elecciones, pero la verdad que para las elecciones falta mucho. El impeachment puede ser un factor, pero
Pero si empezamos a hacer un poco de revisión de lo que fueron las políticas de Trump en los últimos años hacia Irán, nos damos cuenta que, contrario a decir, ¡qué locura! ¿Cómo puede ser una cosa así? No, mira, se retiró del acuerdo nuclear, impuso sanciones económicas a Irán, ha intentado aislarlo ahí estaban los papeles. Digamos, eran portazos, berrinches, rompo papeles. Acá tomó una acción decidida sobre una persona, sobre un convoy en realidad. Sí, pero que presenta líneas de continuidad con aquella política que ya estaba tomando. Fue un golpe de mano brutal, sin medida, bueno, puede ser, pero hay una línea de continuidad. Bueno, justamente es posible que esta situación del impeachment haya tenido que ver, pero no nos olvidemos que el americano promedio mira primero hacia adentro, cómo está su situación económica, y después mira hacia afuera. Esto yo creo que en el fondo también puede de alguna manera fortalecer a Bernie Sanders. No soy un especialista en política estadounidense, pero justamente es Bernie Sanders el que tiene un discurso en contra de la guerra. Esto puede generar que justamente puedo volver a ponerlo en escena y generar mayores adhesiones para él. Y destacaba Sanders en Twitter que como legislador siempre votó en contra de los presupuestos militares de Donald Trump. Sí, sin duda esta medida lo vuelve a poner en el centro de la escena y puede fortalecer a su núcleo electoral, digamos, después de esta situación. También hubo un ida y vuelta entre Trump y la Cámara de Representantes, el área de Relaciones Internacionales, también si lo vemos en Twitter, cómo se enfrentaron y discutieron sobre a quién correspondía tomar una decisión sobre este conflicto. Said, quiero preguntarte, casi como si fuéramos totalmente ignorantes en el tema, yo me reconozco que no tengo una formación muy importante en esto. ¿Por qué es importante Irán? ¿Por qué Estados Unidos, desde el año 79 creo en adelante, bueno, en realidad durante todo el siglo XX, Irán estaba alineado con los Estados Unidos y desde el 79 hubo una especie de enfrentamiento? ¿Por qué es importante para Estados Unidos seguir teniendo una injerencia en esa zona? Mira, Estados Unidos concibe a la región desde hace mucho tiempo como la necesidad de un acuerdo de seguridad en la región garantiza la estabilidad en muchos factores en el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? La estabilidad regional en Medio Oriente. Claro, hasta la década del 70, con la Twin Pillars Policy, eso le sirvió, porque lo que hizo fue acercar a Irán con Arabia Saudita para que cooperen en materias de seguridad. Justamente lo que sucede después del año 79, después de la Revolución iraní, es un golpe que pone en el poder a un régimen que está totalmente en contra de los valores que promueve Estados Unidos. Y lo tomó, digamos, lo ha llegado a decir públicamente, ¿no? El gran Satán, ¿no? La manera en la que muchos ayatolás se han referido, los ayatolás se han referido a los Estados Unidos. Y de esa manera, claro, esa política de los dos pilares que quería llevar adelante, esa manera de construir estabilidad a través de un acuerdo saudita-iraní, no fue posible. Entonces, Obama va a intentar, de alguna manera, aplacar esta situación mediante el acuerdo nuclear. La verdad que fue una idea muy buena, desde mi punto de vista, ¿no? Pero no lo logró. Después vemos cómo falló. Trump, cuando visita la región, creo que fue a mediados del año pasado, estuvo en Riad. Cuando él visita Riad, pocos meses antes de la visita de Trump en Riad, habíamos tenido conversaciones entre los saudíes y los iraníes por la situación en Yemen, ¿sí? Había un escenario que se estaba calmando de alguna manera. La presencia de Trump en Arabia Saudita, no sabemos qué le habrá prometido a los saudíes, terminó por encender todavía más la retórica saudita. Arabia Saudita corta ese diálogo que estaba llevando adelante. Trump da un discurso muy fuerte diciendo el enemigo acá es Irán, propone volver a una política de enfrentamiento clásico y bueno, así estamos. ¿Cómo nos puede impactar a nosotros, que parecemos que estamos lejos, pero en esta geopolítica nunca se sabe? Sí, francamente no tenemos un lugar central en la definición de esas políticas regionales, pero sí nos puede impactar en el día a día, por ejemplo, lo que estaba diciendo recién Julián, en el precio de la nafta, sin duda el impacto directo. No sé, podemos, si querés, hablar sobre la cuestión del Hezbollah, no, sí, no, cómo incide este cambio que llevó adelante Macri cuando estuvo de visita el secretario de Estado. Ahora este intento por volver
al esquema anterior de no condenar a Hezbollah o no tener una lista terrorista, pero francamente, más allá del precio del petróleo, que bueno, es una cosa importante. Pero Estados Unidos sostiene, digamos, yo no sé si hablar de Estados Unidos como un todo, ¿no? Porque a veces uno podría pensar que hay un sector, por ejemplo, pasó cuando Obama intenta un acercamiento con Irán, que hay otro sector de la dirigencia de los Estados Unidos que probablemente no quería. Y que termina saboteando justamente ese acercamiento, digamos. ¿Es factible mirarlo de esa manera? Sí, yo diría, tomemos al gobierno de Estados Unidos como un todo, digamos, o por lo menos lo que sucede hoy. El gobierno de Estados Unidos es un gobierno que ha puesto a la Guardia Revolucionaria y a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas y incentivó para que nosotros hagamos lo mismo algunos días antes de la visita de Pompeo. Fue una visita casi privada, no habló a los medios y de esa manera fue operando, ¿no? Volvemos en parte a lo que fue el comienzo del programa, porque Estados Unidos siempre ha mostrado la carta del atentado a la AMIA como la prueba contundente de que las acciones que tomaba sobre Irán estaban plenamente justificadas ante la amenaza que representaba Irán y las organizaciones armadas. Digo, nuevamente pueden llegar a volver a esgrimir la misma carta geopolítica de usar el caso AMIA, que tiene mucho que ver con la Argentina, para jugar esos intereses. Sí, pero me parece que el escenario regional en lo que a América Latina compete es un escenario en proceso de cambio. No sé si va a ser tan receptivo a esta postura que pueda llegar a adoptar Estados Unidos en este momento. Vamos a ver si podemos compartir alguno de los tweets de Donald Trump que ha hecho en la última semana. También tenemos algo de material vinculado a lo que fue el asesinato, ¿no? del líder, del general Qasem Soleimani. Ahí estamos viendo, este es uno de los tweets allí de Donald Trump, a los que hacía referencia recién el profesor Said Chaya. Yo no llego a leer bien acá. Irán habla... Ahí está, ahora sí. Ahí está. Irán habla audazmente de atacar ciertos activos de Estados Unidos como venganza por librar al mundo de su líder terrorista que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, sin mencionar a todas las personas que había asesinado durante su vida, incluso recientemente. ¿Esto es así? Sí, digamos, es muy interesante leer los tweets del Departamento de Estado en simultáneo con los tweets de Trump. Cómo le están hablando a dos públicos diferentes. Mientras Trump celebra esta muerte de Qasem Soleimani, ¿sí? Vemos cómo el Departamento de Estado emite un comunicado diciendo, bueno, estamos listos para bajar las tensiones en la región, queremos dialogar. Después, mientras Trump dice, tenemos ya elegidos 52 objetivos de tipo cultural, dice el Departamento de Estado, en caso de un conflicto vamos a atenernos a los principios del derecho internacional. Sale alguien también... ¿Pero eso por qué digamos, Donald Trump le está hablando a su electorado de esa manera? Claro, yo creo que creo que es el conocedor más acabado que tenemos de los medios, ¿no? Yo creo que el gobernante que mejor conoce los medios es Trump. Los maneja con una cadencia impresionante, digamos. Luego tiene su aparato detrás que dice, no, mira, vamos por este lado, tranquilo, no. Pero se sabe comunicar muy bien con su electorado, le dice lo que quieren escuchar. ¿Y puede escalar esto en la región? Bueno, todo hace pensar que esto podría escalar, por lo menos los elementos que están dando vuelta. Ahora uno tiene la duda, ¿no?, sobre si realmente esto va a ser así. Yo diría, Julián, mira, vamos a enfocarnos en dos cosas. Vamos a enfocarnos en dos cosas. Primero, en lo que son las fuerzas profundas. Las fuerzas profundas, los movimientos populares. Vamos a ver cómo se van a ir desarrollando las cuestiones, por ejemplo, en Irak y en el Líbano, donde los grupos chiitas proiraníes tienen mucha fuerza, no solamente partidaria, sino fuerza a nivel civil, a nivel social. Son organizaciones, por ejemplo, de caridad, de promoción cultural, muy fuertes. Vamos a ver cómo se van a mover esas fuerzas profundas. Y, en segunda instancia, veamos cómo se mueven los hombres de Estado. Vamos a ver qué dice Turquía, ya con el atentado. Vamos a ver qué es lo que dice Rusia también. Y vamos a ver cómo, por el lado de los hombres de Estado, hay una necesidad de bajarle el tono a la discusión. Estábamos todos esperando las declaraciones del Reino de Arabia Saudita, pensando que el gobierno de Riad iba a salir con los tapones de punta, y sin embargo que ha dicho, no, vamos a ejercer el control, bajemos un poco el tono de la discusión y pasemos a la mesa de negociaciones. ¿Cuál es la evaluación? La última pregunta te queremos hacer, ha sido muy amable realmente, la verdad que ha sido una clase magistral. ¿Cuál es la opinión que tenés del comunicado que emitió Cancillería ayer,
diciendo: la República Argentina ve con preocupación los recientes acontecimientos ocurridos en Medio Oriente, eventos violentos protagonizados en un mundo global y consecuentemente hiperconectado tienen el potencial de tener consecuencias directas en todo el planeta, etcétera, etcétera. Digo, ¿cuál es ¿cómo evalúas la posición que tomó la Argentina? Viene en la línea con lo que le decía a ella, es una posición muy de compromiso, muy adecuada, es lo que espero de la Cancillería Argentina, en mi opinión personal, una postura de este tipo. ¿Sí? Said Chaya, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido y seguramente seguirá siendo uno de los temas de la semana. Nos tenemos que despedir, me están diciendo. ¿Tan pronto? No, hacemos una tanda y volvemos. Hacemos una tanda. Genial.